Buenas tardes, mi nombre es Hernán. El día de hoy vamos a estar hablando de las aplicaciones que trabajamos y que usamos habitualmente. Este es un listado de aplicaciones que se releva de lo que utilizo yo y utilizamos mis compañeros en la empresa. Va a haber opciones, va a haber aplicaciones que vienen con el sistema operativo ya instaladas. Estamos hablando de dispositivos portables, es decir, los dispositivos iOS, pueden ser iPad, iPod o iPhone, o las computadoras mismas. Algunas de ellas, como les decía, vienen ya preinstaladas, otras vienen que uno las puede bajar del App Store o de las páginas de los fabricantes, de los desarrolladores en particular. Bueno, vamos a comenzar con la parte de mensajería. Sí, lógicamente, la parte de mensajería es la que uno más conoce y de las que más utiliza a menudo. En este caso estamos hablando de que son todas aplicaciones gratuitas. La aplicación mensaje ya viene instalada en nuestros dispositivos, sea computadoras o dispositivos portables. El resto hay que descargarla desde el App Store y son gratuitas. Puede pasar, por ejemplo, con el caso de Skype, que Skype nos quiera cobrar algo por alguna funcionalidad adicional que tenga esta aplicación. ¿Sí? Skype tiene algunos servicios complementarios a solamente el chat y el llamado por teléfono, y el video tiene algunos servicios adicionales. En ese caso, lógicamente, habrá que verlo. Es una aplicación de las cuatro, es una de las más potentes en ese sentido. Eh, el resto son aplicaciones para mensajería básica, y la diferencia entre ellas en sí es, y se va a dar mucho de que no va a haber una única aplicación que estemos utilizando, y probablemente ustedes tampoco utilicen y centralicen todo en una sola aplicación, es que, por ejemplo, algunas tienen limitaciones que otras no. ¿Sí? En este momento WhatsApp está teniendo, por ejemplo, la limitación de videollamadas hasta 4 integrantes. La aplicación mensaje extendió eso un poco más, Skype lo extiende bastante más, y ese tipo de cosas. El tema es que, por ejemplo, WhatsApp tiene una masividad que no tiene el resto de las aplicaciones. Entonces siempre es bueno darse la posibilidad de utilizar una, lógicamente, pero probar otras alternativas en este sentido. Y eso se va a dar bastante en esta charla que vamos a estar viendo, porque, como les digo, no hay una sola aplicación para hacer un trabajo. Seguimos con la parte de la gestión de las contraseñas. Y en esto me parece que tenemos que todos darnos un tiempo de elegir la que más nos sirva. ¿Y por qué? Las computadoras, los dispositivos en general, tienen la opción de poder recordar esas contraseñas. Esas contraseñas van a estar almacenadas de manera segura en nuestro dispositivo. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la aplicación Llaveros va a permitirnos a nosotros, primero y principal, que ya viene instalada no como aplicación, sino como un servicio. Es decir, nosotros no vamos a encontrar en los dispositivos móviles, por ejemplo, una aplicación que se llame Llavero. Sí la vamos a encontrar en la Mac, y lógicamente lo que nos va a permitir es tener los accesos a los diferentes portales o a las diferentes aplicaciones, o tener notas grabadas de manera segura, es decir, con la contraseña y los datos de acceso, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, los datos de acceso a la cuenta del banco, los datos de acceso a alguna plataforma de streaming o lo que sea, lo vamos a tener separado, guardado para utilizar en el momento que sea necesario. ¿Cuál es la diferencia con OnePassword, o por qué utilizamos OnePassword también? Bueno, OnePassword tiene una ventaja grande respecto de la aplicación Llaveros, que es la parte colaborativa. Nosotros trabajamos mucho en equipo, y lógicamente OnePassword tiene la opción de, con un pago básico de $2.99, y de ahí hacia arriba, dependiendo de la cantidad de personas en el equipo de trabajo que uno tenga, de poder unificar las contraseñas y los accesos. Supongamos que en un equipo de trabajo todos ingresamos a la misma plataforma con los mismos datos de acceso. Entonces, bueno, al cambiar a alguien la contraseña, lo que tiene que hacer usualmente
es llamar al resto del equipo y decir, ojo, miren que se cambió la contraseña por esta otra. Bueno, OnePassword tiene la ventaja de cuando uno hace una modificación en ese registro, ya automáticamente se le replica toda esa información al resto del equipo. Entonces, por eso utilizamos OnePassword como una alternativa a lo que es la aplicación Llaveros. Vamos a seguir con las notas que nosotros tomamos en el teléfono. Cabe destacar que en la aplicación Notas, que ya viene instalado en nuestros dispositivos por defecto, ha tenido unas mejoras muy significativas en las últimas versiones. Al principio era una aplicación sumamente básica, era más bien un editor de texto, que uno podía ingresar solamente texto y no tenía mucho más. Bueno, eso ha ido mejorando con el paso de las versiones. Y se ha puesto mucho más interesante, con muchísimas más funcionalidades para darnos a nosotros como usuarios. Luego están las otras aplicaciones, que son Wunderlist y Day One, por ejemplo, que son aplicaciones del mismo modo que la anterior que vimos de OnePassword, que son colaborativas, es decir, uno puede armar un equipo de trabajo, delegar tareas al resto de los compañeros, y demás. Funciona también de manera gratuita y hay funcionalidades como por ejemplo la de compartir en equipo que son pagas, es decir, uno tiene que pagar un adicional para poder utilizarla, pero en líneas generales son gratuitas para poder probarlas. Vamos a ver algo, lógicamente que ahora ya es más conocido por todos, que es la parte de música. En la parte de música tenemos dos opciones grandes, lógicamente. Tenemos la parte de Apple Music y la parte de Spotify. Apple Music viene instalado, ¿sí?, por defecto y con una versión de 30 días de prueba gratuita en nuestros dispositivos. Esa versión de prueba nos va a servir a nosotros para en esos 30 días tener acceso full al servicio de Apple Music. Luego de esos 30 días tiene que decidir si lo compra o no lo compra, y cuando no lo compra ya no hay más posibilidades de utilizarlo, es decir, no va a ser como Spotify, que Spotify sí tiene una versión gratuita de por vida, que le permite a uno escuchar música con ciertas limitaciones, ¿sí? Las limitaciones probablemente me pueda llegar a olvidar de alguna, pero uno puede elegir el artista, pero no el orden de los temas, va a tener publicidad a cada rato, se va a interrumpir la música y va a tener publicidad interrumpiéndola, y no tiene la posibilidad de uno descargar la música para escucharla de manera offline, ¿sí?, de manera fuera de línea. Por ejemplo, cuando uno se sube al avión y tiene que cortar la conexión a datos móviles, uno con las aplicaciones en general puede descargar la música y ir escuchándola mientras dure el periodo ese de inactividad de datos móviles. Bueno, si bien Spotify es gratuito en ese sentido para la parte online solamente. Luego, bueno, ambos tienen el costo de $9.99 por mes. Hay diferentes planes, como les aclaro. A veces hay planes para estudiantes con precios más económicos, o para familia y demás. Pero bueno, los precios referenciales que estamos poniendo nosotros son por versiones básicas. Nos vamos ahora a la parte de trabajo en sí, que por ejemplo vamos a empezar a hablar de la parte de los gestores de correos. La aplicación Mail viene por defecto en todos nuestros dispositivos, sea computadoras de escritorio o dispositivos móviles. Y Spark y Outlook son aplicaciones que uno puede bajar de las tiendas del App Store. Las diferencias, digamos, en sí, las tres hacen exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, chequean correo, permiten redactar correos, recibir, reenviar, marcar para seguimiento y demás. La diferencia entre ellas son particularmente cuestiones visuales y cuestiones quizás operativas. Y por operativa me refiero a cómo uno trabaja y el acceso a las teclas rápidas y demás. Yo les recomiendo particularmente que le den una prueba a las aplicaciones. Siempre voy a recomendar lo mismo, que le den una prueba a las aplicaciones que uno ya conoce, que vienen en el sistema, ¿sí?, para no cargar el dispositivo con otras aplicaciones que quizás hagan exactamente lo mismo, pero nos pueden estar ocupando un espacio adicional en el teléfono.
El Outlook en sí es parte, digamos, no es gratuito, viene con que es parte del paquete de Office, ¿sí? Del Office 365. Ese precio no es, digamos, los precios que van a ver de tanto el Outlook, el Excel, el Word y el PowerPoint no son individuales, sino es 6,99 el paquete de aplicaciones por mes, ¿sí? No es un precio por aplicación, sino es un paquete entero. Vamos a la edición de texto. En la edición de texto, bueno, hay, al igual que en las planillas de cálculo, hay mucho para hablar. La aplicación Pages es gratuita con todos nuestros dispositivos Apple. Hay que descargarlas, ¿sí? No vienen instaladas por defecto en ninguno de los dispositivos. No obstante, están gratuitas en el App Store. El Word, como les mencionaba antes, sale $6,99, parte del paquete de Office. Y después tenemos, para aquellos que tienen una cuenta de Gmail o una cuenta de Google en la parte corporativa, la aplicación Google Doc, ¿sí? Que es una aplicación que funciona en la nube. ¿Cuáles tenemos, digamos, cuáles son las diferencias entre sí? Bueno, lógicamente Word es parte de algo mundial, de un estándar, ¿sí? De un estándar mundial, con un poder mucho más grande que el resto de las aplicaciones, ¿sí? Ahora bien, insisto en lo mismo, no necesariamente nosotros vamos a estar utilizando o vamos a saber utilizar o tener la necesidad de utilizar ese poder que nos da Word. Todas las aplicaciones entre sí son compatibles, es decir, lo que nosotros tengamos en .doc, en un archivo .doc, y lo estemos compartiendo con el resto de nuestros compañeros, tengan PC, Mac, Linux o usen lo que usen, todos van a tener posibilidades de abrir y editar, grabar y compartir en ese mismo formato. No es que uno, si utiliza Pages, solamente va a ser entre el grupo de personas que utilicen o tengan un dispositivo Apple. No, el Pages graba con total compatibilidad, al igual que el Google Doc, graban en formato en el cual los programas de Microsoft los pueden abrir. Nos pasamos a las planillas de cálculo y sucede algo igual a lo que nosotros veníamos viendo con la parte de edición de texto. El Excel es la aplicación más fuerte en el manejo de planillas de cálculo, con inmensas posibilidades, inmensa cantidad de fórmulas y demás. Es la más potente de todas, sí, efectivamente. Ahora bien, Excel tiene algunas cosas que no hace del todo bien y hacen mejor el resto de las aplicaciones en este caso. Las plantillas y algunos gráficos realmente están mucho mejor logrados en la aplicación Numbers, por ejemplo, que en el resto de las aplicaciones. Google tiene la posibilidad de dejar que los desarrolladores hagan cosas para su propia plataforma. Yo insisto en lo mismo, a menos que necesiten realmente de manejar planillas de cálculo realmente complejas, yo les pido que le den una posibilidad al resto de las aplicaciones que son gratuitas básicamente. Del mismo modo que pasaba con el Word, pasa con esto, hay total compatibilidad entre los archivos, ¿sí? Es decir, Numbers y Google Sheet pueden exportar tranquilamente al formato XLS o XLSX, que es el que maneja Microsoft. Nos vamos a la parte de cómo preparamos las presentaciones. Bueno, en esto del mismo modo que lo vimos anteriormente, nosotros tenemos tres aplicaciones principales de los mismos tres fabricantes anteriores. Las diferencias entre sí son probablemente los efectos que uno... el tipo de efecto que uno tiene para poder hacer en sus presentaciones, la posibilidad de hacerla más interactiva o menos interactiva. Son realmente muy buenas opciones las tres. Sigo prefiriendo Keynote por la cantidad de plantillas que tiene, algunas plantillas realmente muy logradas, y incluso en la última actualización salieron unas plantillas realmente muy buenas, que bueno, lógicamente también
Como les digo, esto es algo de lo que usamos nosotros, probablemente algunos se sientan más cómodos utilizando alguna otra aplicación y demás. Nosotros utilizamos bastante Keynote y justamente también del mismo modo tiene la posibilidad de tener, de exportar los proyectos a otros para el resto de las plataformas. Lo que sí en este caso les recomiendo es que presten cuidado de que, por ejemplo, si utilizamos en alguna de las plataformas un efecto que no lo tiene en la otra, probablemente la presentación no se vaya a ver igual, ¿sí? entre una y otra. ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que no se fíen de la exportación del proyecto porque es muy probable que haya cuestiones de efectos, transiciones y demás que deban revisar porque seguramente no van a estar, no van a estar bien configuradas o bien realizadas. Vamos a hablar un segundito de los navegadores. En los navegadores en sí todos hacen lo mismo, o debieran hacer lo mismo, que es llevarnos a través de las páginas web que nosotros querramos visitar. El Safari ya viene instalado en nuestros dispositivos. Los otros dos, uno los tiene que descargar, pero esta vez hacemos la salvedad de que no es a través del App Store, sino es a través de las páginas oficiales de los dos desarrolladores, que son Google y Firefox. La diferencia entre ellos es particularmente la parte de algunas páginas en sí están programadas y optimizadas para trabajar mejor en algún navegador o en otro por una cuestión de o plugins o complementos que utilizan los desarrolladores. Es posible que una página se vea de un modo en un navegador y se vea de un modo diferente en otro. Es posible que una página funcione bien en un navegador y no funcione en otro. Esta diferencia, por ejemplo, la vemos muy, muy marcada en las páginas de los bancos, por ejemplo. Hay bancos que aclaran de que esa página funciona mejor con tal o cual navegador. Entonces hay que prestar atención a eso. Si uno tiene alguna noción, uno está notando de que hay algo que no está funcionando bien con la página en un navegador, hay que probar otro, porque es muy probable que se trate de un tema de compatibilidad entre ellos y no de un problema en sí del navegador. Vamos a hablar del almacenamiento en la nube. En el almacenamiento en la nube, lógicamente, tenemos la opción de iCloud, que ya es gratis cuando nosotros configuramos nuestra tienda, nuestra Apple ID. La opción de Google es cuando tenemos un correo electrónico de Google o de Gmail. Dropbox, uno tiene que suscribirse y ahí donde tenemos, y tenemos OneDrive también. Cada uno de las plataformas tiene un espacio que da gratuito, a excepción de Dropbox, que tiene una prueba gratuita, no recuerdo ahora el espacio, que le daba uno por defecto, pero tiene un espacio gratuito. Si no me equivoco, creo que eran entre 3 y 5 gigas, no recuerdo muy bien. Haciendo la salvedad de que Google tiene 15 gigas de espacio, pero esos 15 gigas son compartidos también con el mail que le están dando y con las aplicaciones que uno tiene, con los documentos que uno tenga en la nube también. En esto, honestamente, no hay un estándar mundial, entonces es probable que para operar y trabajar bien con todos, uno tenga que tener más de un almacenamiento en la nube. Nosotros unos días atrás estuvimos hablando del backup en la nube de los dispositivos iOS, que le invito a revisar en la sección de soporte webinars de nuestra página. Ahí están el link a todos los webinars que fueron pasando en estos días. Asimismo tenemos el canal de YouTube que pueden revisar los webinars pasados y fundamentalmente en este primero que estuvimos viendo, en el cual el espacio de estos 5 GB de iCloud que nos da gratis, lógicamente nos puede servir para la primera interacción que tengamos con los dispositivos, pero a medida que uno vaya poniéndole fotos, ese espacio vamos a tener que ampliarlo. Nos vamos a pasar a algo que también vimos en los días anteriores en el uso del iOS 13, que es la parte de escáner, y fue uno de los que más consultas nos llevó a nosotros de parte de los asistentes a los cursos.
nosotros para poder escanear un documento, una factura de la luz, el DNI o cualquier otra cosa, nosotros tenemos aplicaciones dentro de las mejoras que yo le había dicho que había tenido la aplicación Notas en el último tiempo. Una de ellas es poder escanear y guardar un archivo escaneado dentro de una nota. Después tenemos Genius Scan y Scanner Pro, que son aplicaciones gratuitas. Tienen en este caso tienen la posibilidad de uno adquirir nuevas funcionalidades de esas aplicaciones pagando un fee mensual. Esto es importante saberlo porque, por ejemplo, Genius Scan permite a uno escanear y automáticamente subírselo a alguna de las nubes que estuvimos hablando anteriormente. Bueno, eso es una función que se hace paga por parte de Genius Scan. No son valores altos, son suscripciones mensuales, entonces son valores más bien pequeños, y todo tendrá que ver con el uso que le damos y la cantidad de documentos que escaneamos en el día a día. Vamos a hablar ahora de algo particular, de las ilustraciones, ¿sí? En este caso, bueno, yo no soy usuario de estas aplicaciones, pero tenemos un integrante en nuestro staff que es una profesional en esto y ahora van a ver algunas de las cositas que ella hace. Le doy un pantallazo general y pasamos a la siguiente, donde tiene algunos trabajos, están unos trabajos que ha hecho ella. Son 4 aplicaciones que utiliza ella, hay 2 aplicaciones que son pagas y el resto tiene algún componente pago también por algunas funcionalidades. La diferencia entre todas estas son la cantidad de brochas, de pinceles que tiene y el tipo de trazo que se utiliza en cada uno. Particularmente en algunas otras, por ejemplo, está el tema de la cantidad de pinturas o de tipo de pinturas, de acuarelas y demás que tienen. Estos son unos trabajos que hace ella, ahí está su cuenta de Instagram para que puedan ir a ver los trabajos que hace. Algunas aplicaciones, como verán, están más orientadas a el manga japonés con paletas de colores muy, muy puntuales de ese segmento y demás. Entonces, ella utiliza todas esas aplicaciones, las utiliza todas un poquitito en cada uno y va pasando de aplicación a aplicación. Estos trabajos ella los realiza en su iPad con su Apple Pencil. Solamente eso y lógicamente su arte para poder lograr ese tipo de trabajos. Vamos a hacer, estamos llegando al final ya y vamos a ir a la edición de imágenes. En esto, lógicamente, tenemos al Photoshop como cabeza de todo esto. Es la aplicación más potente. Digamos, en este segmento pasa algo similar a lo que pasa con las planillas de cálculo y los editores de texto. El Photoshop es el más completo de todos, ¿sí? Es la aplicación más conocida y de más uso en todo el mundo. A su vez es la más costosa también. Hay alternativas como Pixelmator, que ha crecido mucho en el último tiempo, digamos, tratando de acercarse bastante a lo que es Photoshop. Y tenemos GIMP, que, digamos, particularmente aquellos que hacemos algo muy, muy básico con manejo de imágenes, elegimos GIMP por el hecho de ser gratis y no hacer el pago por algo que realmente no vamos a dar el uso. Al igual que pasa con el resto de las aplicaciones, yo les recomiendo que si necesitan arrancar, arranquen por GIMP y vayan escalando y viendo las diferentes opciones. Lógicamente Photoshop es la que nos va a dar el mayor, en este caso, la que nos va a dar los mayores beneficios. El tema es que muchas veces lo que nosotros necesitamos hacer con una imagen, un tratamiento de imagen básico, es demasiado avanzado el Photoshop y probablemente con alguna aplicación como GIMP o como Pixelmator en todos casos podamos llegar a hacer. Vamos por la edición de fotos, ¿sí? Esto es lo último que vamos a revisar el día de hoy. En la edición de fotos tenemos la aplicación Fotos,
que viene con nuestra Mac y con nuestros dispositivos móviles. Es donde vamos a poder gestionar todas las fotos que nosotros saquemos, hacerles efectos, recortarlas, cambiarle profundidad para aquellas fotos que hayan sido tomadas en modo retrato en los iPhones y demás, organizarlas, compartirlas, digamos, ambos hacen lo mismo, fotos ya bien instalado en nuestros dispositivos. Snapseed es una aplicación que tiene muchos más filtros, tiene filtros mucho más lindos, más avanzados, trabaja también con la misma librería, ¿sí? Insisto en lo mismo, si uno no va a hacer algo demasiado complejo con la foto, está bueno que uno le dé un test a la aplicación de fotos y empiece a jugar con las fotos que uno saca, y vaya buscando complementos. Snapseed es uno de los mejores complementos que tenemos también para el manejo de nuestras fotos en el mismo dispositivo. Le recuerdo las vías de contacto, que son el teléfono de la empresa que está en nuestra página web, los formularios de contacto de páginas web y los contactos por redes sociales. En esta época nosotros estamos tratando de estar lo más cerca posible de ustedes, estar de la distancia. Les agradezco el tiempo que se han tomado en esta charla y los invitamos a seguir compartiendo con nosotros este espacio y a seguirnos en redes sociales. Vamos a estar comentando pronto los nuevos cursos por venir. Quédense en casa, es la mejor forma de cuidarnos entre todos. Muchas gracias.